mucho la asistencia y la decisión de estar acá con nosotros. Bueno, vamos a comenzar situándonos en el contexto actual, la pandemia, algunos factores que ha dejado la pandemia como la depresión, la ansiedad y el estrés, pero específicamente nosotros vamos a hablar sobre la depresión. Hablaremos sobre la depresión en México, la importancia de hablar sobre la depresión. Vamos a tratar de definir un poco la depresión de una forma digerible, sin tanta palabra técnica, con ayuda de la diferencia de depresión entre depresión y tristeza. Vamos a ver algunos indicadores sobre la depresión. ¿Qué puedo hacer si es que estoy en estas circunstancias, si es que más o menos me identifico en estas circunstancias, y qué es lo que ayuda y qué no ayuda en estas circunstancias también? Algunas diapositivas serán dedicadas también para las personas que están alrededor de alguien que padece depresión, y también para a las personas que padecen depresión. Por último, vamos a ver algunas conclusiones, la importancia de todo este tema de la depresión. Bien, yo quisiera que recuerden cómo era estar en clases presenciales, cómo era estar todos juntos, tal vez abrazar a tu ser querido, a tu amigo. No sé si recuerdan, pero muchas veces también saludamos de beso a nuestras amigas, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, esto ahora es casi impensable. Las clases antes eran presenciales, no había temor a contagio, podíamos estar todos juntos, todos atarragados, podíamos estar platicando, etcétera, ¿no? Podíamos estar en el metro, en el metrobús, en el combi, etcétera, pues sin temor a contagiarnos, ¿no? Cosa que pues ahora no se puede. Antes podíamos ir a las clases presenciales, a las plazas, a muchísimos lugares sin temor, ¿no? A contagio. Bueno, pues esto lamentablemente acaba, esta normalidad que teníamos antes. En México oficialmente el confinamiento comenzó en marzo del 2020, es decir, que hasta la fecha casi llevamos 2 años, exactamente llevamos 23 meses, ¿no? Muchas cosas han cambiado, muchísimas cosas han cambiado. Ahora tenemos que checar nuestra temperatura, el cubrebocas es obligatorio desde que salimos de nuestra casa, siempre tener cubrebocas, y también cuando vamos, por ejemplo, a una plaza, pues nos toman la temperatura, revisan que traigamos el cubrebocas y también nos dan un poco de gel antibacterial, ¿no? Han cambiado todas estas cosas, incluso, no sé ustedes, pero yo a veces regresando del súper, de la despensa, pues tengo que sanitizar todo, ¿no? Tengo que poner sanitizante a la leche, a los productos que compro, y después hay que secarlos, cuando llegue de la calle, hay que sanitizarme, me pongo gel antibacterial, me lavo las manos. Entonces, digamos que todo este comportamiento, pues, ha cambiado bastante, ¿no? Ya es bastante diferente a como lo hacíamos antes. A veces, pues, ni siquiera llegamos a la casa y hasta ni siquiera nos lavamos las manos, ¿no? Pero ahora es casi necesario lavarnos las manos, sanitizar y checar que todo ande muy bien, ¿no? Ahora, en México se estiman aproximadamente más de 3,000 muertes, pero esta cifra es probable que vaya más en aumento con cada día. Incluso en un día se registran hasta 20,000 muertes. Entonces, es una cifra bastante preocupante. Todo esto de la pandemia ha llevado a la pérdida de seres queridos, y no solamente a la pérdida de seres queridos, sino de empleos y de bienes materiales. Algunas personas que tenían empleos incluso quebraron. Algunas personas que su empleo constaba totalmente presencial ahora no pudieron hacerlo. Algunos trabajos son en línea, otros híbridos. Por ejemplo, ustedes están en línea en la escuela de forma híbrida, ¿no? No es que vayan diario a la escuela, pero pues la mayor parte de este aprendizaje es de forma en línea.
Entonces, bueno, pues esta pandemia ha llevado muchísimo, ¿no? Como les decía, no solo la pérdida de seres queridos, sino también de empleos y de bienes materiales. Tengo un conocido que es, por ejemplo, dueño de una tintorería y pues vaya, su trabajo constaba totalmente presencial y tenía que estar ahí recibiendo ropa, marcar la ropa, etcétera, ¿no? Llega esto de la pandemia y entonces resulta que de 70 piezas que le llegaban a un día, ahora solamente le llegaban tres piezas nada más, ¿no? Entonces, sí, bastantes negocios se vieron fracturados, bastantes personas en cuanto a la pérdida de sus seres queridos también, y bueno, pues también esto ha llevado a muchísimos problemas de salud. Bien, pues la incertidumbre está cada día, ¿no? Había, tal vez todavía la haya, preocupación por lo que pueda suceder, por lo que pueda pasar, porque realmente nadie tiene la certeza. Podemos estar un día en un tiempo en naranja, después en semáforo epidemiológico en naranja, después en rojo, después en verde, nos regresamos a naranja, amarillo, entonces no sabemos realmente qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, algunos estragos de la pandemia, algunos efectos son la ansiedad, la depresión, el estrés, ¿no? Y es de lo que nos vamos a ocupar hoy, de la depresión. Entonces, todo esto es derivado también del efecto de la pandemia, de las relaciones que ya no tenemos con las personas. Antes, a lo mejor ustedes se acordarán, pues salían de clase, a lo mejor se podían quejar de la clase, del profe, de lo que ustedes quieran, ¿no? Podían charlar, hablar sobre el tema, hablar sobre lo que ustedes quieran. Pero ahora con un clic se acaba todo. Ya no pueden ver a sus amigos, incluso algunos de ustedes no han conocido para nada presencialmente a sus compañeros. Y bueno, entonces esta relación que antes se tenía y hacía ameno la educación, pues ahora ya no está, ¿no? Entonces, estos efectos van derivados de la pandemia. Bueno, situándonos precisamente en la depresión, ya Fer nos dio un contexto que es la pandemia en la que aún estamos, que nos ha obligado a modificar la forma en la que vivíamos y pues obviamente que esto va a tener una repercusión en todo, pero específicamente vamos a hablar como de los números de la depresión. Bueno, en México se estima que 15 de cada 100 personas sufre depresión. Ahora, un aspecto importante que hay que considerar es que no hay cifras oficiales post pandemia. Esto quiere decir que estas cifras son de antes de la pandemia y aún no se han obtenido estadísticas que nos permitan hacer una comparación de antes de la pandemia y después. Sin embargo, por todo lo que está pasando, pues se estima que estos números estén en aumento y de hecho, pues hay un sesgo muy grande en la recabación de estas estadísticas, porque hay muchas personas que no, aunque padecen depresión, pues no la tienen diagnosticada. Entonces, pues son casos que no se toman en cuenta y sin embargo ahí están. Eh, un aspecto importante que hay que considerar en la pandemia es que la prevalencia en mujeres es 2 veces mayor, es decir, que las mujeres la padecen más que los hombres, digamos, en comparación. Y también se presenta más en personas con bajo nivel socioeconómico, aquellas personas que no tienen ingresos muy altos, tienen como mayores probabilidades de tener depresión. Bueno, la depresión también se asocia a otros trastornos mentales que pues hay muchos, ¿no? La más común es la ansiedad, pero hay muchos otros que también están asociados a la depresión. Uno de ellos también es la ideación suicida, ¿no? Los suicidios también van en aumento. Si revisamos estadísticas, podremos darnos cuenta que los números de suicidios están aumentando y pues con la pandemia hay parece ser como una percepción de desesperanza en general por todos los aspectos que Fer ya nos comentaba, ¿no? Los problemas de salud, de pronto la incertidumbre, nadie sabe qué va a suceder, cuándo se va a terminar,
Cuando parece que estamos llegando al fin, llega una variante nueva y entonces eso nos obliga a cambiar las condiciones en las que ya nos estábamos acostumbrando o acoplando y entonces todo esto tiene una repercusión a nivel, digamos, salud mental y entonces todos estos aspectos de trastornos mentales van en aumento, ¿no? De hecho, cada vez parece más grande la necesidad de atender estos aspectos. Bueno, y por todo esto que les mencionamos, es importante que hablemos de la depresión, ¿no? Que le demos un papel y estemos informados al respecto para saber más o menos cuándo identificarla, qué es, porque por ahí se escucha todo el tiempo que depresión esto y el otro, pero muy pocas veces tenemos por ahí alguna información que nos ayude a entender un poco más qué es, ¿no? Y bueno, para hablar un poco sobre esto, les vamos a pedir su participación breve sobre qué es lo que saben de la depresión, las experiencias que hayan tenido, ideas, algo que hayan leído, un video, una película, cualquier idea que puedan tener de la depresión, nos gustaría saberla. Mi compañero Fer les va a estar dando la palabra, entonces si quieren participar con nosotros, por favor levanten su mano. Sugiero que ustedes les digan quién participa, porque si no, no se van a animar. Sí, y bueno, como también pueden escribirlo en el chat, si es que no quieren encender su micrófono, y si no, pues como no les gusta la democracia, vamos a tener que elegirlos. Sí, Gabriela, por favor. Pues tengo entendido que es como un trastorno donde nos empezamos a sentir como que muy vulnerables a las cosas y pues con mucha tristeza, sin ánimos, sin ganas de pues de hacer las cosas que habitualmente tenemos en nuestra rutina de vida. Ok, muchas gracias, Gabriela. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia tal vez sobre la depresión? ¿Alguna información que hayan tenido? Algo que sepan que hayan escuchado de la depresión, no necesariamente tiene que estar correcto. Precisamente para eso es que se hace esta conferencia. Entonces, ¿alguien más? Sí, Pablo. Bueno, según yo tengo entendido, la depresión no es algo que lineal, por así decirlo. O sea, no todo el tiempo se sienten mal, es como una montaña rusa. A veces se pueden sentir en la cima de la alegría, pero otras veces están decaídos y ni siquiera se quieren parar de su cama. Es como que es difícil de notarlo, pero también fácil de ver. Bueno, es difícil de verlo en las personas porque, como les digo, no es algo que sea constante. Podemos confundirlo solamente con que están tristes. Muchas gracias, Paula. Dame un momentito, Alejandra, voy a leer algunos mensajes que tenemos. Ahorita te doy la palabra. Dice Brenda, la depresión es un trastorno mental, se caracteriza por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza. Dice Valeria, para mí es cuando te sientes triste por varios aspectos en la vida cotidiana. ¿Mm? Ahorita sigo leyendo los demás comentarios. Sí, Alejandra, por favor. Bueno, yo quiero comentar mi experiencia porque a lo largo de esta pandemia, pues fui diagnosticada con depresión leve y síntomas de ansiedad. Y pues la verdad, no, bueno, no es bonito tener estos sentimientos porque como dicen, es como de estar en una montaña rusa, como que a veces te sientes bien, pero otras veces te sientes súper mal, decaído, sin motivo alguno y es raro. Es ¿cómo decirlo?
como es algo que tú no puedes controlar y eso te hace sentir muchas cosas insuficiente, triste, no sabes cómo reaccionar. A veces tengo, bueno, antes a veces tenía como ataques de ira, pero ya ahorita estoy recibiendo tratamiento y las cosas están mejorando. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por compartirnos tu experiencia. Ya algunas cosas de las que comentaste las hablaremos posteriormente. Muchas gracias. Voy a seguir leyendo algunos comentarios, mientras si alguien más quiere levantar la manita también está bien. Dice Carla, yo considero que con la depresión te sientes aislado, te da insomnio, o a veces lo contrario, te da mucho sueño, no tienes motivación para hacer las cosas. Gracias. Sí, dice... no alcanzo a ver el nombre, creo que es María, perdón si no alcanzo a ver bien el nombre. La depresión es sentirse abatido, tristes, melancólicos. Existen varios tipos y varias etapas para las personas que la padecen. Gracias. Dice Ana, la depresión es una enfermedad muy silenciosa. Bien, dice Javier. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a a las alteraciones del comportamiento. ¿Ok? Dice, perdón si no les digo por su primer nombre, pero aquí nada más puedo ver sus apellidos, entonces también los voy a llamar por sus apellidos, ¿sí? Valverde González dice, para mí la depresión, Jade, o Jade, para mí la depresión es un trastorno mental que provoca una alteración en los comportamientos y sentimientos de una persona. Se caracteriza por la negatividad y la tristeza. Ok, ok. Bueno, ya escuchamos una experiencia, algunos comentarios, algunas intuiciones de tal vez qué es la depresión y bueno, sí, les agradecemos mucho su participación. Gracias por estar atentos, por dar esta realimentación y bueno, vamos a seguir si es que alguien más no quiere seguir participando. Bueno, entonces, entonces ¿qué es la depresión, no? Si lo tratamos de forma digerible y sencilla, es una afección que provoca incapacidad para sentir alegría. La depresión es una enfermedad. Es así como la diabetes lo es, también la depresión. Y por tanto, se necesita un diagnóstico, porque personas que lo sepan hacer, un diagnóstico por personas profesionales, y también se necesita tratamiento. La depresión como factor común tiene la incapacidad de sentir. Ya veremos después una comparación que nos pueda servir más para entenderla, pero vaya, la depresión a veces es, como lo decían, muy silenciosa. Muchas personas la padecen y no lo saben, no saben que tienen depresión. Muchas personas que piden ayuda o están informadas lo saben, pero no están en tratamiento y otras pocas personas lo saben y están en tratamiento, pero lo óptimo es tener todo, ¿no? Estar informado, estar en tratamiento y ser diagnosticado. Pero esta es la característica esencial de la depresión, es la incapacidad para sentir alegría. Y recordemos que es una enfermedad. Así como la diabetes, la enfermedad es la depresión es una enfermedad que necesita tratamiento y diagnosticarse. Bueno, ya Fer nos dio una definición y entonces vamos a hablar de los factores que la pueden propiciar. En primera instancia tenemos los factores genéticos y estos tienen que ver con la predisposición que podamos tener, ¿no? Sabemos que cuando nacemos tenemos predisposición a ciertas cosas porque nuestros padres nos heredan esos genes, como lo es, por ejemplo, la diabetes, otras enfermedades como la esquizofrenia, etcétera. Bueno, también ahí podríamos considerar a la depresión en factores genéticos que pueden propiciarla. En segundo lugar tenemos a los biológicos, que tienen que ver con que hay alguna
enfermedad, un desorden que esté, digamos, desequilibrando las hormonas y neurotransmisores que hacen que nuestro cerebro funcione de la manera en que funciona, y pues podemos tener ahí algo que esté causando que no produzcamos los químicos en nuestro cerebro que tenemos que producir para mantener nuestra conducta como la hemos mantenido, digamos, normalmente. Algunos otros factores pueden ser sociales, y de estos hay un montón, ¿no? Hay tantos como personas se nos ocurran. La pérdida de un empleo, la pérdida de una amistad, de una relación, que estemos pasando por un duelo, quizá la pérdida de un familiar. Hay un montón, ¿no? Que nos cambien de plan, a lo mejor que nos cambiemos de casa. Hay muchos factores sociales que pueden propiciarla, porque las cosas que nos afectan de manera individual, pues son un montón, ¿no? A quien no le importe tanto a lo mejor que se le murió su plantita, hay para quien es algo bastante grave. Entonces, los factores sociales son muchos y muy diversos. Y en otros podemos considerar aspectos que no dependen en ningún sentido de la persona, como lo es una pandemia, un desastre natural, a lo mejor un sismo, muchos otros aspectos que ya son a un nivel mucho más grande. Bueno, y aquí vamos a hacer la comparación que Fer nos había mencionado. La tristeza y la depresión usualmente son confundidas porque tienen características muy parecidas, ¿no? Como el bajo estado de ánimo, llorar muy constantemente. Sin embargo, vamos a diferenciar una de la otra por la duración. La tristeza tiende a disminuir con el paso del tiempo, ¿no? A mí de plano reprobé 2 materias, entonces me siento con un ánimo muy bajo, me la paso llorando, ya no tengo ganas de ir a la escuela, pero con el paso del tiempo me doy cuenta que no era tan malo, ¿no? Que igual tengo tiempo para pasar mis materias, que igual y no había aprendido lo suficiente, entonces si las recurso, puedo aprender algo que no aprendí en mi curso normal, y poco a poco ese bajo estado del ánimo va mejorando, ¿no? Y en cambio, cuando esto ya es depresión, de plano, si ya tengo estas 2 materias reprobadas, pues yo mejor me voy a salir de la escuela porque no puedo, tengo pensamientos negativos al respecto, y esto por más de 2 semanas que se mantienen o que van en aumento. Entonces ahí es donde puedo comenzar a sospechar de que estoy pasando por un proceso de depresión. Y bueno, esta es la diferencia principal, que tiene que ver con la constancia de este bajo estado del ánimo, ¿no? Cuando es tristeza va a disminuir con el paso del tiempo, y cuando es depresión se va a mantener o va a estar aumentando todo el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver acerca de los indicadores de la depresión. ¿Cuáles son las red flags que a mí me van a decir, a lo mejor estoy teniendo esto, o mi familiar o mi amigo o alguien cercano a mí puede que tenga depresión? Ahora, es importante hablar de que pues estos son parámetros que podemos utilizar como para tener ahí una alerta de que algo está pasando, y cuándo es momento de acudir con un profesional. Estas son las siguientes: modificaciones en el comportamiento. Y aquí hay muchas, ¿no? Un bajo desempeño escolar o en el trabajo, de pronto ya no me dan ganas ni de bañarme, y esto pasa mucho tiempo, ¿no? O sea, no es como que un día ya no tenga ganas de bañarme, sino que ya van varias semanas que no me dan ganas de bañarme, ¿no? Todo el tiempo estoy llorando, quizá no le encuentro sentido a muchas cosas que antes sí, y no me puedo concentrar en la escuela, y otros aspectos como los físicos. Por ejemplo, algunas personas con depresión han reportado que tienen dolores en alguna parte del cuerpo sin alguna explicación médica, sino que solamente hay un dolor ahí en el cuello, en la cabeza o en distintas partes del cuerpo, pero que no tienen una explicación física, digamos, considerando una enfermedad que esté provocando ese dolor. Puede haber aumento o disminución del peso repentino sin que la persona esté, por ejemplo, pues en una dieta o haciendo ejercicio, sino que más bien no hay una explicación directa. Un cansancio excesivo que a veces obliga a las personas a estar en cama, demasiado sueño o de plano insomnio. Entonces, todos estos parámetros vamos a considerarlos
con respecto a cada persona, ¿no? Son modificaciones que se dan de manera repentina, que si alguien que no acostumbraba a pasar más de 8 horas en la cama, de pronto se la pasa todo el día, entonces ahí es cuando podemos comenzar a considerar que algo está pasando. En cuanto a los pensamientos y emociones pesimistas, pues sí, irritabilidad fácilmente, igual podemos considerarla desproporcionada, quizá no pasa algo tan grave que a la persona no le hubiera hecho enojar en condiciones normales, pero de pronto se irrita con facilidad o llora por todo, tiene malos pensamientos respecto a todo lo que pasa. Es decir, tengo una materia reprobada, pues mejor me voy a salir de la escuela. O ¿para qué tiendo mi cama si al rato se va a destender, no? Y esto que pasa constantemente y era algo que no ocurría anteriormente. Entonces, todos estos parámetros son los que podemos considerar como para comenzar a sospechar de que algo anda ahí por ahí raro. Bien, entonces, pues, ¿qué se puede hacer, no? Digamos, nosotros no podamos dar un tratamiento, por supuesto que no, pero podemos dar algunos puntos que tal vez puedan ayudar, ¿no? También mencionaremos no es tan adecuado para hacer, tanto las personas que la padecen como para las que están en presencia de alguien que la padece. Bueno, lo principal de encontrarse en esta situación es que muchas veces por pena, por miedo, no se dice, no se transmite y no, a lo mejor es por miedo a qué vayan a decir los demás o al regaño. Eso pasa a veces, pero la verdad es que si te encuentras en esta situación, lo primordial, lo primero es que te hagas estas preguntas. ¿Con quién a quién le puedo contar de esta experiencia que tengo sin que me critique? ¿A quién le puedo decir sin que me invalide? ¿A quién le tengo confianza para contarle esto que me está haciendo sentir mal o esto que no entiendo o que no conozco? Entonces, hablar con alguien de confianza y pedirle ayuda es fundamental en esta situación. Como les decía, a veces por pena o por desconocimiento o porque pensamos que es normal, ¿no? Muchas personas, como lo habíamos comentado, padecen depresión y no lo saben. Parece o sienten que es normal y que es una etapa de la vida y que pasará, ¿no? Pero ya sienten que está algo raro cuando pasan 3, 4 años y siguen igual. Ahí está lo difícil, ¿no? Entonces, lo primordial sería hablar con alguien de confianza, pedir ayuda no es de cobardes, no es de miedosos, sino de alguien que la necesita, ¿no? Entonces, lo primordial es eso, preguntarse a quién le puedo decir esto que me incomoda sin que sea juzgado, sin que pueda ser criticado. Y bueno, lo que no ayuda, esta diapositiva en específico va un poco más dirigida a aquellas personas que rodean a alguien que posiblemente tenga depresión o que tenga depresión. Eh, Muchas veces soltamos estas frases como de échale ganas, eres flojo, exageras, hay muchas cosas que pudiera estar haciendo. Entonces, cuidado con estas frases, porque estas frases también llamadas respuestas automáticas bloqueadoras bloquean la vivencia de la persona que está padeciendo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que Juan, ¿no? Juan era alguien que muy sociable, salía con amigos, practicaba basquetbol, tocaba un instrumento, sacaba notas regulares, sacaba ochos, y se sentía bien cuando hacía sus, sus actividades, ¿no? ¿Y qué pasa? De un momento a otro, eh, ya no se la pasa durmiendo todo el día, eh, intenta hacer básquetbol, tocar el instrumento que le agradaba, pero ya no siente lo mismo, ya no es lo mismo, ya no lo disfruta tanto. Y ahora imagínense que yo de repente le diga,
oye, pues es que nada más estás de flojo, nada más échale ganas y ya, ¿no? A veces lo que sucede es que con buenas intenciones lo que queremos hacer es motivarlos, a motivar a esa persona a que salga adelante, a que sepa que hay cosas buenas en la vida, etcétera, ¿no? Pero a veces lo que provocamos es culpabilidad en las personas porque imagínense que yo les diga, híjole, es que tienes muchas cosas con que, que agradecerle a la vida, tienes muchas cosas por qué disfrutar, por qué estar feliz. Y entonces yo me pongo a pensar, híjole, tiene razón, mientras otros están trabajando por sus sueños, yo estoy dormido, etcétera, ¿no? Entonces está esa culpabilidad. Y lo único que hacen estas frases, que aunque a veces es de buena intención, es bloquear la vivencia y transmitir cierta culpabilidad. Entonces, lo mejor de todo es evitar estas frases y en lugar de eso, más bien preguntar cómo estás, cómo estás, de qué te das cuenta, cómo te sientes, etcétera, ¿no? Que ya lo hablaremos en las siguientes diapositivas. Bueno, entonces, si se identifica a alguien que lo sufre, lo primordial es validar la experiencia del otro. ¿Y cómo se valida la experiencia del otro? Expresando, ayudar a expresar y escuchar. Por ejemplo, si alguien me está contando, ¿no? Su vivencia, se siente mal y me dice, pues es que me cortó mi pareja y yo me siento muy mal y siento que el mundo se acaba, ¿no? Tal vez uno de mis primeros respuestas automáticas sería, pues hay muchas más personas, ¿no? Hay otras personas a las que puedes conocer y la vida sigue, ¿no? Pero cuidado, porque esa sería una respuesta como la que estábamos hablando hace un rato. Entonces, más bien sería replicar aquello que dice la persona. Por ejemplo, a ver, yo escucho que dices que te sientes mal por cortar con tu pareja y sientes que la vida ya no vale nada. ¿Es así? Para reafirmar aquello tratar de entender aquello que están sintiendo las personas. Por eso se hace la pregunta, ¿es así? ¿Te estoy entendiendo bien? Entonces, eso es validar la experiencia de la otra persona sin juzgar, sin criticar y lo más importante, sin debatir. Porque como les decía, es muy fácil decir, no, pues la vida sigue, todavía hay muchas cosas por qué estar feliz, etcétera, ¿no? Eso crea culpabilidad e invalida la vivencia de la persona. Y para hacer todo esto, hay que informarnos sobre qué es la depresión, algunos síntomas de la depresión. Como les decía, les decíamos, mucha gente lo padece y piensa que es normal o ni siquiera sabe que lo padece, ¿no? Entonces, hay que informarse para identificar estas red flags que comentaba mi compañera y, bueno, saber más o menos qué hacer. Si es que tengo, que es pedir ayuda, por supuesto, y si es que veo que alguien más o menos está con estas características, que por supuesto, pues no somos diagnosticadores, ¿no? Hay que ir con un profesional para que pueda diagnosticar de manera certera. ¿Mm? Entonces, pues lo último es informarse sobre qué es la depresión y ver qué se puede hacer. Bueno, pues sí, como nos comenta Fer, es importante que cuando nos damos cuenta que hay ahí como distintos focos rojos que nos dicen algo está pasando, que no es lo que pasaba antes, no vamos a hablar de malo o bueno, sino que todos pasamos por condiciones distintas y algo está pasando que a lo mejor no me permite hacer cosas que hacía antes o estoy viendo que a alguien cercano a mí le está pasando algo que está afectando, que no lo deja continuar con las actividades que hacía con regularidad. Entonces quizá es momento de acudir con un profesional porque pues solamente ellos pueden realizar un diagnóstico de depresión, decirnos efectivamente tienes depresión y en qué nivel estás, porque también hay distintos niveles que requieren un nivel de atención distinta a cada uno también, y pues obviamente darnos un tratamiento adecuado a nuestras condiciones. Todos, aunque la depresión sea una enfermedad, todos la padecemos de manera distinta y hay distintos niveles, entonces la atención que se requiere también debe ser distinta. Por eso es importante acudir con un profesional. No es suficiente con hablar con mi amiga, con mi hermano, con
mi mamá y contarle lo que siento, quizá eso me va a hacer sentir mejor, me siento acompañado y todo, pero si ya esto está pasando en un nivel en el que no me permite continuar con mi vida cotidiana, entonces es momento de acudir con un profesional y recibir un tratamiento profesional también, que puede ser psicoterapéutico o puede ser ya a nivel psiquiátrico con medicamentos y etcétera. Eso ya dependerá de lo que diga el profesional que está evaluando cada caso. Y por último vamos a hablar un poco sobre las conclusiones a las que hemos llegado con respecto a nuestra explicación, digamos, a nuestra conferencia. Bueno, lo fundamental sería buscar información, ¿no? Enterarnos qué es la depresión, cuáles son las consecuencias. Como les decía, a veces se piensa que la depresión es por elección, porque decidí tener depresión, cosa que no es así. O sea, no es que decidamos tener depresión, sino que a veces se da y a veces, muchas veces, no podemos hacer las responsabilidades que tenemos que hacer de manera efectiva, ¿no? Piensan que estamos de flojos, piensan que no queremos hacer las cosas. Entonces, informarnos y visibilizar la depresión es muy importante para saber precisamente las características que pueden tener la depresión y entender que no es una elección y que no tengo depresión porque quiero tenerla, ¿no? De ser así, pues decido no tenerla y ya, como si nada, ¿no? Pero no es así, no es que dure un tiempo también, no es que en 2 semanas, 3 semanas uno pueda salir de la depresión y listo, ¿no? Entonces, por eso es importante informarse y pedir ayuda. Si es que crees que estás en esta situación o si crees que alguien más está en esta situación, no solo pedir ayuda para ti, sino para aquellas personas que crees tú que lo necesitan. Muchas personas, como reitero, sufren depresión o sufren silenciosamente y no lo saben, o por miedo, por pena, por temor a la crítica, no lo mencionan, no lo visibilizan y entonces viven así toda su vida. Entonces, lo ideal no es eso, ¿no? Es más bien un tratamiento, ser diagnosticado para poco a poco y conforme el profesional lo vaya indicando, pues sentirse mejor, ¿no? Pero es muy importante para eso informarse y ver las características y las consecuencias, porque es una de las enfermedades más limitantes y que discapacita. Sí, pues como lo dice Fer, ¿no? Una vez que nos damos cuenta que ahí hay algo que no nos está dejando hacer las actividades que hacemos con regularidad, pues es importante acudir con un profesional. Y también menciona algo muy importante que es el estigma y de que es que si vas con el psicólogo, con el psiquiatra, etcétera, es porque ni que estuviera loco, ¿no? Yo he escuchado esos comentarios de que no, ¿para qué? Ni que estuviera loco. Y hay que entender que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Así como vamos con diferentes médicos especialistas cuando tenemos enfermedades de diferentes naturalezas, pues es importante acudir con el profesional que nos ayude a atender lo que está pasando con nosotros, ¿no? Y justo ahora, donde las condiciones están tan vulnerables para muchos por la pandemia y todo esto, pues muchas cosas ahí están cambiando y pues es razonable que también nosotros dentro de nuestros pensamientos, de la forma en la que concebimos la vida cambien, ¿no? Y esto también puede resultar en una depresión o en otros trastornos que necesitan atención. Y por esto, pues también es importante entender la depresión como una enfermedad que, como lo decía Fer, ¿no? Nos incapacita y no nos deja continuar, que no se trata de una elección y que por lo tanto afirmaciones y estos consejos de es que échale ganas, ya levántate, no, nada más tienes flojera, pues no van a ayudar para nada, ¿no? Porque en realidad no se trata de la elección de quien la sufre, sino que son condiciones por las que atraviesa sin que pueda decidir de plano salir de ahí. Un día se levantó, se bañó y decidió no tener depresión. No funciona de esa manera. Por lo tanto, pues es importante ser tolerante con aquellas personas que podemos identificar que la tienen o que posiblemente la tienen, porque a veces es, para quienes rodean a una persona con depresión, puede ser un poco desesperante, ¿no? Decir, bueno, pero es que levántate de la cama, o sea, es que también tú báñate, o sea, es que si te arreglas a lo mejor te sientas mejor.
Y en ese sentido, muchas veces la forma en la que nosotros concebimos la realidad, pues no es la misma que para la otra persona. Y es aquí en el momento en el que quizá no lo entiendo del todo, pero tampoco voy a debatir las condiciones en las que se encuentra la otra persona. Y por ende, pues también voy a ser solidario, ¿no? Porque aunque no lo entienda del todo, aunque no pueda saber qué siente, puedo imaginar que se la pasa mal y entonces pues yo le voy a ayudar a lo mejor, hoy le traigo algo de desayunar, a lo mejor solamente le escucho, aunque no sepa qué decirle, y muchos otros aspectos en los que podemos ayudar a alguien. Bueno, encontramos algunos números y líneas de atención en la que ustedes o alguien que los rodea a ustedes que pueda estar en depresión o en algún otro aspecto de emergencia, digamos, para que ustedes puedan llamar o a recibir atención. Entonces, las vamos a dejar unos segunditos ahí por si quieren tomarle una captura de pantalla o una fotografía o etcétera. Eh, y ya para que ustedes tengan como centros en donde puedan acudir para recibir atención o alguien que ustedes crean que la necesita. Bueno, yo creo que ya, ¿no, Fer? Sí. Vale, pues con esas conclusiones y esto, nosotros cerraríamos la plática. Y bueno, les agradecemos por su asistencia, por sus participaciones, por su atención y solamente nos quedaría preguntar si tienen alguna duda o comentario. No sé si tengas algo que agregar, Fer. No, muchas gracias por su participación, por su asistencia, por la decisión que tienen de estar acá con nosotros. Pues nada, por escucharnos, ¿no? Entonces, como decía mi compañera, alguna duda, comentario o participación que quisieran decir, pues bienvenido. Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Creo que nos han enriquecido bastante con este tema. Es un tema muy difícil pues, de darnos cuenta, ¿no? Y que aceptar que existe y que pues es una enfermedad y que muchas veces desconocemos o no queremos darnos cuenta de que pues existe, ¿no? Les agradezco bastante su participación, el que estén con nosotros. Espero que ustedes, chicos, estén informados y que no les dé temor el pedir apoyo, el pedir o levantar la voz y decir la situación por la que están pasando. Yo creo que es importante que ustedes conozcan que hay instancias, hay personas que pueden ser las indicadas para escucharlos. No se queden callados, es un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y pues esta es la finalidad de estas charlas, es de que ustedes conozcan y que pues obviamente reconozcan también que necesitan, y no porque tengan depresión o porque tengan alguna enfermedad, sino por salud mental, es importante que acudamos siempre con un especialista. Bueno, pues no sé si hay algo más que quieran aportar. No sé. Me parece que hay un par de dudas Adelante. en el chat. No sé si las quieren atender o... Sí, voy a leer las preguntas. Dice, Estrella, ¿cuál es la diferencia más grande entre la ansiedad y la depresión? Muchas gracias por la conferencia, estuvo muy linda. Muchas gracias. Bueno, pues la diferencia acá es que en la ansiedad uno, así en términos simples, en la ansiedad uno se siente
la mayoría del tiempo muy preocupado por lo que pudiera pasar en el futuro. Digamos que el factor común de la ansiedad es el futuro, y la diferencia en la depresión, que también pudieran haber preocupaciones por el futuro, está más centrada en el pasado, por lo que pasó, por una circunstancia de lo que haya pasado, algún hecho, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el factor que podemos encontrar y que diferencia es entre la temporalidad. En la ansiedad es un poquito más por lo que vaya a pasar, que a veces en la depresión también, pero es más sobre el pasado. Ajá. Entonces, digamos que ese es el factor con el que podemos diferenciar. Ojalá. Disculpa, nada más para sumar. Bueno, yo soy Alejandro, soy el coordinador de las tutorías entre pares. Eh, y bueno, sobre este tema de ansiedad vamos a tener de hecho otra plática, ¿no? Va a ser el miércoles a la 1 de la tarde, en este mismo link me parece, ¿no, Clau? Digo, por si estuvieran interesados, porque son temas que a veces se pueden confundir o están relacionados. De hecho, una persona puede estar sufriendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y el tipo de tratamiento sería distinto. Entonces, sí, o sea, lo que menciona Luis Fernando es correcto, ¿no? Respecto a la ansiedad, digamos, como que tiene un miedo irracional hacia lo que puede ocurrir. eh, y la depresión, pues es como un sentimiento de vacío, ¿no? De la incapacidad de ser feliz o de sentirse, eh, eh, digamos, contento. Esa sería como la diferencia, pero si están interesados, pues los invitamos a la charla que vamos a tener el miércoles. No sé si quieren continuar con las siguientes preguntas. Sí, y para agregar lo que comenta el maestro Alejandro, les voy a compartir también por este medio, si es que no tienen todavía todos los carteles. Supongo que si están aquí es porque están interesados en el tema. Les comparto las siguientes por si es de su interés y quieren seguir acompañándonos. Era lo que quería agregar. Adelante, perdón. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir leyendo las dudas o los comentarios. Dice Jay. ¿Existen otras maneras aparte de las ya mencionadas en las que una persona pueda abolir la depresión de manera independiente sin acudir a un especialista? Ok, pues miren, la importancia acá es de que precisamente asistan a un especialista, porque si fuera así, de que uno solo pudiera evadirla, pues a lo mejor yo evito la depresión y ya no tengo necesidad de ir a un especialista, ¿no? Pero hay veces en las que se nos escapa de las manos, y incluso cuando tengamos esa duda, es bueno acudir a un especialista, porque, pues, vaya, si nosotros mismos nos diagnosticáramos, pues también nosotros mismos nos podríamos hasta automedicar, ¿no? Cosa que no se puede hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante acudir siempre, siempre a un especialista de tu preferencia, para que pueda diagnosticar si sí es o no. Si no es, pues vaya, ya te dirá las medidas o tal vez qué te suceda, pero sí es bueno, es importante que él te diagnostique y te dé un tratamiento específico para ti. Ojalá haya respondido a la duda. Yo también quiero sumar aquí, perdón, ¿eh? Sí, sí. Creo que a veces hay cierta preocupación por parte de todos, ¿no? De asistir con alguien especialista, ¿no? Sobre el tema, pues porque no sabemos el tipo de tratamiento que puede ocurrir o las cosas que vayan a remover, o porque hay cierto prejuicio hacia lo que vaya a ocurrir durante la revisión, ¿no? Entonces, creo que lo primero es tener claro que hay muchos tipos de tratamiento para estas situaciones. Eh, Recientemente se ha vuelto muy popular los tratamientos farmacológicos, pero no son los únicos y de hecho no son recomendados en todas las situaciones. Entonces, vemos que la recomendación general es ir con un psicólogo, ¿no? Con un terapeuta, y a partir de ahí iniciar el tratamiento que siga, ¿no? Obviamente hay algunas actividades que uno puede hacer, eh, pues digamos, como para prevenir que caigamos en este tipo de situaciones,
comer bien, hacer ejercicio, mantener buenas relaciones interpersonales con nuestra familia, con nuestros amigos, todo eso, pero eso no significa que eso vaya a solucionar el problema, ¿no? O que por hacer todo eso nunca nos vayamos a sentir deprimidos. Digamos que esos son factores que pueden mantener cierta estabilidad, pero si ya tenemos el problema, si nosotros ya lo estamos notando, pues lo mejor sí es acudir con alguien que sepa al respecto, ¿no? Y que nos diga, oye, ¿sabes qué? Pues tú necesitas tal tipo de terapia o lo que sea, ¿no? Pero sí es muy importante, como dice Luis Fernando, pues acercarse, ¿no? Sin miedo. Es probable que, es mucho más probable que salgamos de esa situación si vamos con un especialista a que si nosotros tratamos de evitarlo, ¿no? De hecho, esa es una de las razones por las cuales algunos temas de depresión se van complicando, porque la gente va intentando de, bueno, voy a hacer esto, vi que me podía tomar tal, que podía hacer cual, y lo que pasa es pues, contraproducente, porque como no se va solucionando el problema, pues entonces digamos que se va afectando y afectando y afectando más. Entonces, sí, o sea, lo mejor es asistir, acercarse a los canales, como decía Claudia. En el CCH pues está el espacio de psicopedagogía. Si ustedes quisieran asistir a la FES Iztacala, también hay espacio para terapias y para atención psicológica. Y bueno, los precios son muy accesibles o gratis, ¿no? La verdad es que no recuerdo. Pero digamos que esas son opciones muy inmediatas que podrán tomar ustedes, ¿no? Y la otra, pues, es acercarse con sus tutores o acercarse a psicopedagogía. Pues, muy bien. Muchas gracias. Voy a seguir leyendo las siguientes preguntas. Dice Brenda, ¿cuáles son las causas principales o comunes de la depresión? Igualmente, muchas gracias por todo. Gracias por escuchar también. No sé si también quiera responder esta pregunta a Alma o- Sí, pues no hay una causa así específica por la que pueda dar depresión, así como que, bueno, por esto, ¿no? Como cuando hay alguna enfermedad que tiene una causa bastante definida, sino que hay como distintos factores que pueden propiciarla o que puedan ayudar a que podamos pasar por esto, ¿no? Que eran los que les comentaba, que pueden ser una predisposición genética y un problema orgánico que tenga que ver con los químicos del cerebro. Pueden ocurrir, pues sí, cosas en nuestra vida cotidiana que nos hagan sentir lo suficientemente tristes como para pasar ya al otro nivel que es la depresión, como que perdamos un ser querido o una mascota o, o que perdamos un empleo, que no tengamos un ingreso que a nosotros nos gustaría. Hay muchísimos factores que pueden propiciarla. No hay como uno en específico, sino que depende de la persona, de las características de cada quien, y lo que a algunos nos puede afectar, a otros no los afecta en la misma medida. Entonces, la naturaleza de las causas es diversa, ¿no? Hay quien puede entrar en depresión por todo esto de la pandemia o porque se enfermó y todavía tiene secuelas que no puede superar. Entonces, hay como distintos factores que pueden propiciarla, incluso pueden como irse sumando para que entremos como en este proceso. Ok. Vamos a ir con el siguiente comentario. Gracias por la plática, estuvo interesante y también por darnos consejos y para tomar iniciativa y ir a terapia. Muchas gracias por escuchar y por supuesto que es importante ir con un profesional como lo decimos acá, ¿no? Bien, la segunda pregunta es, ¿cómo alguien puede saber que es momento de acudir con un especialista? Gracias por la conferencia. Bueno, en realidad no hay como un momento específico en el que podamos decir, es aquí donde ya debo acudir, pero acá no, ¿no? O sea, depende de la persona. Diría que cuando haya duda de que tal vez podría estar en esta circunstancia de depresión, tal vez mi familiar podría estar en esta circunstancia de depresión porque yo lo noto muy desanimado, no sale con sus amigos, etcétera, ¿no? Digamos que cuando está la duda y persiste la duda, diría que es un buen momento para acudir a un especialista. Pero vaya, la duda es importante. Desde que se duda, me parece que es importante acudir con el especialista, ¿no? No dejarlo pasar para que no sea un caso más grave después.
pero realmente no hay un momento específico clave para ir, ¿no? Creo que es a partir de la duda cuando se debe que tomar en cuenta la opción de ir a un especialista. Entonces, espero haber respondido. Y dice la siguiente pregunta. ¿Qué se debería hacer en un caso de que tu familia o una persona cercana invalida tu depresión? Gracias por la información. Ok. Pues sucede muchas veces que la familia, en lugar de ayudarnos, nos critica, a veces pasa, no siempre, pero a veces tenemos otras redes de apoyo. No necesariamente necesita ser la familia, ¿no? Puede ser tal vez mi amiga lejana, y también no tiene que hacer alguien muy cercano, ¿no? Incluso una llamada por teléfono, oye, ¿sabes qué? Estoy sintiéndome raro, no sé qué está pasando. Entonces, eso podría ser buscar diferentes y alternativas diferentes de redes de apoyo. A veces sí esperamos una respuesta de la familia, pero no es la que nosotros queremos. Y a veces nos complica un poquito más la situación. Pero hay más personas, amigos, tíos, abuelitos también, primas, primos, hermanas, etcétera, amigos, o un grupo de alguna actividad que estoy haciendo que yo le tenga confianza, ahí podría acudir para hacer un llamado, un grito de auxilio, ¿no? Entonces, eso podría ser una alternativa. Espero haber respondido también. ¿Cómo una persona puede darse cuenta de que necesita ayuda? Gracias por la conferencia. Gracias por asistir. Bueno, creo que esta se responde también un poquito con lo que decía anteriormente. Creo que con la duda uno se puede dar cuenta de que necesita ayuda. Cuando ya no hace las cosas que antes hacía, o cuando hace cosas que antes le provocaban placer y ahora ya no. No sé, pongo un ejemplo. A lo mejor a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Yo duermo mis 8 horas, etcétera, ¿no? Entonces, de repente ya no hago el fútbol, practico, pero ya no me siento a gusto, ya no lo disfruto como antes. Siento que algo anda mal. Entonces, en esa duda, es cuando yo ya tendría que tomar la alternativa, o tomar en cuenta el ir a un profesional, porque sé que algo no anda bien. A lo mejor no tengo nada, a lo mejor es un ratito, ¿no? Pero como ya veíamos, ¿no? O sea, no, la depresión no es de un ratito, es constante. Entonces, bueno, podría ir a preguntar, a lo mejor no tengo nada, y pues descarto eso, ¿no? Pero creo que no hay que dejarlo para después. Es una duda que se tiene que responder de inmediato. Gracias. Espero haber respondido. Mm, eh, ah, ¿Qué consejo personal le dirían a una persona con depresión? Bueno, no sé si alguien quisiera responder, Alma. Sí, pues Bueno, sí, Alma, tú primero, tú primero. yo diría que más que consejo, sería como una recomendación. En ese aspecto, digamos, a alguien que ya tiene como el diagnóstico y todo esto, pues yo diría que pues acuda con alguien de su confianza, porque también es cierto, no todos los terapeutas nos parecen de confianza, ahí depende de la relación que establezcamos, pero que sí acuda como atención, porque muchas veces como no hay algo tangible para nosotros como un hueso roto, como un análisis de sangre que nos permita ver que la persona realmente tiene una enfermedad, creemos que no es grave, ¿no? O sea, que como no lo vemos, entonces no es incapacitante y no es grave, pero no es así, ¿no? Es algo que está ahí, que no, como decía el profe Alejandro, no se va a ir por sí solo, ¿no? Podemos hacer como distintas cosas que nos ayuden a sentirnos quizá un poco más animados, quizá un poquito mejor, pero eso no va a resolverlo, sino que necesitamos realmente recibir atención y como le decía el profe, ¿no? Los fármacos ya son como el último nivel, sin embargo, siempre podemos comenzar como con un psicólogo y ya el psicólogo podrá evaluarnos, ¿no? Yo diría que la recomendación más insistente sería que en primera encuentre a alguien en su círculo social que le inspire la suficiente confianza como para platicarle lo que siente
Y en segunda, pues que pida una ayuda que sea más profesional también. Sí, sí, muy bien. Y una cosa más es que, pues me gustaría como que quedara claro o que la gente, si hay alguien aquí que está sufriendo de depresión o conoce a alguien que está sufriendo de depresión, es muy importante que tengan presente que es una situación que se puede resolver, ¿no? O sea, que no es algo que ya lo tuviste o lo experimentaste y ya para siempre va a estar así. Principal, o sea, lo digo porque una de las, digamos, de las situaciones que más complican los tratamientos es la desesperanza, ¿no? El hecho de que esto ya no va a cambiar o esto ya no va, yo ya soy así, o sea, se convierte en una atribución de la persona. Eso es, digamos, muy negativo porque cuando alguien se reconoce a sí mismo como de, pues yo soy una persona depresiva y ya no voy a cambiar, pues entonces niega la posibilidad al tratamiento o a buscar una solución al respecto. Pero esto no quiere decir que la solución sea fácil, inmediata o rápida, pues, pero que existe y que este momento o esta situación, esta sensación que están experimentando puede cambiar, eso es muy importante, ¿no? Eso yo se lo diré a una persona, ¿no? A lo mejor te desespera, a lo mejor te está costando trabajo, a lo mejor es un camino que no es muy fácil, pero tiene fin, pues, o sea, llega un momento en el que puedes estar estable, ¿no? O sea, puedes vivir tu vida normal. Entonces, ese sería el consejo, ¿no? Obviamente, acercarse con un especialista para que nos ayude a ver, a buscar ese fin a la situación. Eh, y varios han preguntado, ¿no? Como de, bueno, pero ¿cuándo, no? Porque yo me siento como que tantito deprimido, o como que tantito sacado de onda. Y como dice Luis Fernando, pues a mí me parece muy buena esa respuesta. Pues ya, ¿no? O sea, si tienes duda, pues vas, ¿no? Es como cualquier otra condición que tal vez con el cuerpo verías, ¿no? Así de, ay, este lunar me está creciendo, está raro, ¿no? No me duele, pero pues mejor si voy porque pues está raro. O de, oye, cada vez que es primavera empiezo a toser o no sé, o sea, como condiciones del cuerpo que uno de repente dice, ya toda la comida me cae mal o no sé. Desde ese momento uno dice, no, pues es que voy a ir al médico, ¿no? Lo mismo sería con la depresión, la ansiedad, el estrés. Son situaciones que uno dice, es que no me siento normal, o la gente que está a mi alrededor me ha indicado que estoy cambiando, ¿no? Y esa es otra cosa que quería comentar, que hasta ahorita hemos hablado como de la depresión y, digamos, las expresiones más comunes de la depresión, que es la reducción de la actividad, ¿no? Pero hay algunas otras expresiones, ¿no? Que son como más difíciles de identificar porque hay gente que está deprimida, pero está como muy activa, o está mucho en la fiesta, o está tratando de evadirse en otros escenarios autodestructivos. Y entonces, digamos que lo que tendríamos que tener, digamos, tener presente sería, bueno, primero, si una persona cambia radicalmente su forma de comportamiento y si esa persona está disfrutando o está experimentando de manera positiva esos cambios, ¿no? Si la persona dice, no, pues yo estoy saliendo mucho de fiesta, pero la verdad es que no lo disfruto, ¿no? O sea, estoy ahí porque sé que me siento raro, ¿no? Y me voy para allá, pero no lo estoy disfrutando, a final de cuentas regreso a mi casa y me sigo sintiendo igual de mal, pues entonces también puede ser otro tipo de, este, de expresiones de este trastorno, ¿no? Creo que tenemos una más. ¿Quieren revisarla? Sí, sí tenemos una más. Dice, ¿se manifiesta de alguna forma en nuestro cuerpo? Ah, bueno, esa no sé si quieras contestarla, ¿no? Sí, pues a veces puede haber dolores sin una explicación como, digamos, sistemática en la que, bueno, hay un músculo que se inflamó o yo qué sé. Probablemente no haya una explicación así, sino que de pronto ahí puede haber como dolores. Y creo que una de las más comunes también es el cansancio excesivo, ¿no? Que las personas duermen mucho o de plano tienen un insomnio muy marcado que antes no tenían. Creo que todos estos parámetros se pueden, digamos, identificar porque eran condiciones en las que la persona no tenía antes, ¿no? Si esto cambia radicalmente, también podríamos comenzar a hablar de la manifestación en el cuerpo. También puede ser que la persona suba o baje de peso repentinamente sin tener como una explicación
a nivel organismo, digamos. Entonces, si no está en una dieta, si no tiene por ahí un desorden a lo mejor metabólico, yo qué sé, y subió de peso muy radicalmente, también es una manifestación de la depresión, que igual tendrían que descartarse como otras, pero son de las manifestaciones más comunes. Ok. Al parecer, yo veo todo aquí que son todas las preguntas, ya no veo más opiniones, preguntas o participaciones, entonces, si no hay más comentarios o dudas, pues al parecer ya está finalizado. Muchas gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Alma. Y por supuesto, muchas gracias, Ale. Espero que esto no se quede solamente aquí y que podamos también continuando con seguir aprendiendo más bien del tema y pues que sepamos también pedir ayuda, ¿no? Muy bien, chicos. Pues muchas gracias. Finalizamos esta charla y les agradezco mucho su asistencia. Les compartí por el chat las demás actividades que estarán realizándose mañana, miércoles y jueves en el mismo horario. Ojalá puedan acompañarnos. Y pues agradezco siempre el apoyo, Ale. Que estén muy bien y muchas gracias. Cualquier cosa estamos en contacto. Perfecto, muchas gracias a ustedes también. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que estés muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Excelente tarde. Igualmente para Hasta ustedes. luego, muchas gracias. Hasta luego, bye. Yo también me salgo. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Creo que ya se salió Alma. Sí, se fue. Sí, está Pues bien. ya, adiós. Pero Vale, bueno, pues. nada más para comentarles, ya le comentan también a Alma, están generando las constancias. En cuanto las tengamos, se las compartimos al maestro Alejandro para que se las puedan compartir a ustedes también. Muchas gracias por el apoyo. Para mañana serán otros ponentes, ¿verdad? Sí, cada día Okay. son diferentes ponentes. Ok, esperemos que, bueno, se hizo la difusión, pero luego por este tema de la nueva materia de género, por los recursamientos inmediatos, recursamientos y todo este relajo que tienen, sí, yo creo que es por eso la poca asistencia de los alumnos, pero bueno, se va a seguir. Está bien, ¿no? O sea, fueron 30 y tantos, digo, hubiera sido mejor tener más, pero bueno, se pudo trabajar. Sí. Igual habrá que seguir, digamos, como insistiendo en los grupos y todo eso. Entonces ahí, Luis, pues te encargo, ¿no? Para las actividades de mañana y las de pasado mañana y todas, pues seguir mandándose el cartelito, ¿no? Para ver si podemos tener más gente. Claro que sí. Sí, nosotros acá también ya lo compartimos. Vamos a ver que nos puedan difundir a través de la página de Facebook. Y pues sí, estar en la misma dinámica. La verdad es que son temas que los chicos sí están muy interesados, pero por el tema de el horario, yo creo que también les afecta. Pero bueno, podemos tener igual más asistencia y hacer la difusión que corresponda. Y de verdad les agradezco mucho el apoyo que nos están dando, pues más que nada para los chicos, ¿no? Perfecto. No, pues estamos en contacto. Vale, pues cuídate mucho. Cuídense, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.